mujer emprendedora maravillosa, Mío Explorando, así es como la conocen en redes sociales. Su nombre es Miosotis Batista. Ella es líder ambientalista en nuestro país, conocida por su trabajo en la preservación del medio ambiente y la protección de los recursos naturales, además de ser comunicadora social. Bienvenida, gracias por estar con nosotros, Mío. Gracias a ustedes por la invitación. Y te vimos hablando de las fundas plásticas. Vamos a hablar de esa ley de residuos sólidos. Ley 98-25. Guión 25, que fue aprobada, pero que hay que ponerla como todas las leyes, aquí se aprueban las leyes y luego tarda muchísimo tiempo para que se pongan en práctica, porque se aspira a muchas cosas, entre ellas a eliminar poco a poco el plástico de nuestra sociedad. Tú hablabas de las fundas plásticas. Todo el mundo se preguntaba, ok, se va a prohibir. Cuéntanos un poquito, ¿qué va a pasar con las fundas plásticas y cómo se va a poder lograr eso? ¿Qué es lo que hay que hacer para poderlo lograr? Primero poner un poco en contexto. Esta ley fue aprobada en el 2020, pero luego fue observada por el presidente y llegó con varias modificaciones. Y en esas modificaciones hay varios transitorios, hay varios plazos. Es la Ley Integral de Manejo de Residuos Sólidos, que involucra a todos los actores. Involucra al Ministerio del Medio Ambiente, que ahora tiene que crear un reglamento para la implementación de esta ley. Involucra a los ayuntamientos, que tienen que hacer planes para el manejo integral de los residuos sólidos. Para que la gente entienda un poquito, residuos sólidos, lo que antes conocíamos como todo basura, ahora tiene un nombre que divide residuos inorgánicos, residuos orgánicos. Esos residuos orgánicos son aquellos que al entrar en contacto con la naturaleza, con la tierra, se degradan en un proceso de compostaje. Como residuo orgánico, rápidamente para que la gente se ponga en contexto, frutas, vegetales, cualquier fruta que, como lo hacían nuestras abuelas antes, no había basura en el campo. En el campo todo eso era abono, lo poníamos abajo de la mata de plátano, de la mata de yuca, la cáscara, y todo esto se convertía en el abono que posteriormente se utilizaba para seguir sembrando. Y luego tenemos entonces los inorgánicos, que son aquellos que son creados y que no se degradan tan fácilmente, sino que necesitan un proceso para poder hacerse. Ese proceso de separación adecuada que se usa principalmente para reciclaje, para crear nuevos productos, o cuando ya no sirven para crear nuevos productos, hay que buscar qué hacer con ellos. Entonces, esta ley lo que pretende es regular este proceso. Y se ha hablado mucho de las fundas porque es lo más llamativo. Y los foam, el plástico foam, los sorbetes, las cucharas, y ahí viene entonces el tema de los plazos. Estamos hablando que la ley se aprobó en el 2020 con plazos y ahora fue observada con plazos. Entonces, en el caso del foam tienen un plazo de 24 meses para que entre en vigencia. Y entonces lo que se dice es que no es que va a desaparecer el foam, sino que tienen que cambiar a foam biodegradable. Me encontré con una funda de plato foam en el supermercado y leí la etiqueta de fabricación en El Salvador, que dice que este foam ahora se va a degradar, porque es biodegradable, en 2 años, pero tiene que ir a una planta. O sea, no es que ¿Y dónde está la planta? Sí. No es que yo lo voy a poner en mi compostaje. Nosotros hacemos compostaje hace aproximadamente 8 años y lo hacemos también en nuestro negocio. Y no es que yo lo voy a poder poner ahí. Es que tiene que pasarlo por un proceso. Tiene que pasar por un proceso, tiene que ir a una planta. No. Para que ese proceso de degradarse se pueda cumplir. Entonces esa ley no se va a poder aplicar. Bueno, hasta que esas plantas no estén se supone en el que país. En el reglamento eso debe contemplar. Pero imagínate, no han terminado los Pero reglamentos. peor aún, hay una amenaza ahora mismo de los comerciantes. De hecho, fue ayer mismo que dieron una rueda de prensa diciendo que va a haber paros en marzo si no modifican la ley de residuos sólidos. La queja principal de ellos es lo que tienen que tributar, pero han dicho que lo van a llevar al Tribunal Constitucional y que van a intentar que sea declarada como inconstitucional la ley. ¿Qué pasaría si esto ocurriera? Mira, yo siento que qué bueno que tenemos una ley, qué bueno que estamos hablando del tema, qué bueno que ahora se habla de economía circular, qué bueno que esto es importante, porque hace 10 años no lo era. Ahora, siento que la ley necesita ser reforzada, porque ciertamente en República Dominicana nosotros no tenemos una infraestructura industrial para hacer cambios de la noche a la mañana. Exacto. Entonces, tú me estás hablando que en un año hay que eliminar todos esos plásticos, pero todavía yo no he terminado el reglamento. Hay que adaptar industria. Ojo, yo soy la primera que mañana
Es más, yo tengo 10 años que no uso foam. Por las fundas plásticas. En el caso de las fundas plásticas, he visto que en algunos supermercados tienen fundas que ya pueden reciclarse. En algunos países tenemos fundas que son hechas de fécula de maíz que se degradan ciertamente, porque yo tenía en mi casa y por no usarlas se fueron degradando. Pero ¿qué pasa? Lo que dice la ley es que las fundas ahora tienen que cobrarse dentro de un año. No es que van a dejar de dar fundas, es que hay que cobrarlas y que tienen que ser biodegradables. Entonces, la gente lo que te dice, bueno, ¿y en qué yo boto la basura? Porque es que un asunto que contempla a todos los actores. Claro. Y hay mucho tema de educación aquí. O sea, tenemos que entender que el planeta es de todo y que todo lo que hagamos tiene un efecto directo en cada uno de nosotros. Entonces, la gente te dice, bueno, ¿pero para qué? Porque al final el camión va a venir y se va a llevar todo. La ley contempla que se haga una separación de origen. Me explico. Tú vas a España, en algunos lugares de Estados Unidos, tú vas a Francia y tú tienes varios zafacones. Hace años, hace más de 20 años. Sí. Nosotros estamos súper atrasados en eso. Entonces, ahí tú tienes separación adecuada en origen, que no es reciclaje. Entonces, ahí tú tienes un contenedor para el aceite que utilizaste en la casa, un contenedor para la ropa que ya no usas, un contenedor para plásticos, uno para vidrio, uno para residuos peligrosos. O sea, tú separas todo en origen y el camión pasa en días separados. Incluso hay multas si tú sacas el día que no debes. Entonces, ahí es donde radica lo que la gente dice, bueno, ¿qué hago? El camión lo va a ligar todo luego. Entonces, si en verdad se aplica la ley con que los ayuntamientos tengan un plan de manejo de gestión adecuada de residuos sólidos desde el origen, pudiéramos apostar a un cambio. Pero esto implica muchos compromisos, incluso de educación, porque hay instituciones que ya tienen separadores que gestionan, pero la gente lo pone donde sea porque ni siquiera entiende dónde debe ir cada cosa. Digo educación y yo creo que va a haber cambios en el futuro. Hace 10 años, cuando yo vine de París vuelta loca con este tema del medio ambiente, que fue lo que me hizo cambiar, ver que se podía vivir de forma diferente, yo me acuerdo que mi esposo en un momento me dijo, tú me estás volviendo loco. Cuando yo le dije, no más fondo, no vamos a comer carne si no la podemos comprar en el supermercado, los vegetales vienen de esta manera, y lo hemos ido logrando. Y empezamos a compostar, empezamos a separar, tenemos negocios amigables con el medio ambiente. Mis hijos, que tienen 7 años y 3 años, saben dónde va cada cosa de manera individual. Sí, hombre, es un asunto de educación. Entonces va a haber cambios, pero faltan muchos años para que eso pase. Y falta mucha voluntad política y mucha voluntad ciudadana de entender que nos afecta. Yo quiero compararlo muy rápidamente con el tema de tránsito, por ejemplo. La gente respeta el semáforo, ya menos personas se van en rojo, porque tú, si chocas con otra persona, tú vas pendiente o tú te mueres, y tú lo ves ahí mismo. No pasa lo mismo con el medio ambiente. No. La gente entiende que inmediatamente dejó el residuo en el zafacón, eso desapareció de su vista, no le afecta, no lo ve como que es algo directamente. Entonces, es complicado. Es complicado, pero lo vamos a tener que hacer tarde o temprano. Tenemos que hacerlo. Un poco de educación en ese sentido nos cae bien. Y qué bien escuchar a una mujer tan preparada que nos está dando clases a todos. Sí, podemos empezar desde nuestros hogares. Es lo que tú dices, uno dice, bueno, pero el camión lo va a mezclar todo, pero nosotros podemos empezar a educar a nuestros hijos, porque son ellos. Pero también tenemos que seguir exigiendo que se cumplan las leyes. Así es. ¿Por qué? Porque esto es una responsabilidad individual, pero compartida, la contempla la ley. Si yo no hago lo que me corresponde como ciudadano, pero si los políticos tampoco hacen lo que les corresponde como nuestros líderes que toman decisiones, no se va a aplicar ni esa ley ni ninguna. Entonces es una cuestión de voluntad y de querer cambios reales. Gracias, Miosotis, por haber estado con nosotros. Un fuerte aplauso para nosotros. Señores, que tengan un buen fin de semana. Un beso grande. Nos vemos el lunes. Chao.